La actualización de verano ha sido la más grande que hemos tenido en mucho tiempo. No voy a nombrar lo mucho que me gusta el resto de contenido por obvias razones, pero en esta actualización destaca en que se añadieron 14 nuevos mapas en TFOs, incluyendo entre ellos un nuevo modo de juego oficial, Saxton Hill, rompiendo los casi 8 años desde el último modo de juego añadido, Player's Destruction o PD en los prefijos de mapas. Y eso es justo de lo que vamos a hablar, el mapa que pilló por sorpresa a una comunidad. Si han tenido un mínimo de presencia online, en esta update probablemente han visto todo lo que sucedió con el tema de Selvian. Un mapa que en esencia es matar enemigos, recoger un objeto y dejarlos en un punto hasta ganar. Pues eso es Selvian, recoges pescado y se lo das a una foca llamada Sylvia. Y eso es todo. Algo súper simple que ha causado mucho revuelo entre la comunidad de TFOs. Así como en su momento las Snakes de Snake Water hicieron que todos se agarraran en segundo y mirase las serpientes, sin hacer mucho más, hoy en día es común que gente trate de mirar a Sylvia o bailar conga mientras ella regresa al mar. Lo cual, ¿quién podría culparlos? Sylvia es muy adorable y tiene una animación que lo refleja. Pero eso no es todo lo que quiero hablar, ya que probablemente alguien pueda pensar: es que este mapa fue hecho para que esta foca fuese el foco. El resto del mapa es mediocre. Y aunque puedo respetar tu opinión equivocada, para vuestra suerte yo tuve el honor de jugar este mapa en la beta, ya que de manera curiosa originalmente este mapa fue creado para un concurso de mapeo de 10 días. Y este mapa ha cambiado bastante a lo largo de su desarrollo, y es lo que quiero mostrar en este video, los cambios que ha sufrido este mapa hasta la versión final que tenemos hoy en el juego. Como mencioné antes, este mapa originalmente fue creado en el concurso de 10 días por el youtuber Grizzly Berry, y no se parece nada a lo que finalmente tenemos en el juego. Y es una pena que este mapa no quedase cualificado en aquel concurso, ya que tuvo un problema en la lógica del mapa y fue descalificado por eso, aunque igual pude probarlo y aterrorizar a mitad del server con mi scout, además de causar un par de traumas al organizador. That scout's been messing me up all day. All day, error day. Oh. Pero partamos con una de las cosas más curiosas, el nombre Selvian, que es una combinación de palabras en noruego, Sel viniendo de foca y Vi de ciudad o pueblo, haciendo que en una traducción rápida sea la ciudad de las focas. Pero este curioso nombre no fue siempre el nombre de este mapa, ya que antes se llamaba Nusfjord, que según el creador, él mismo estaba buscando imágenes de aldeas pesqueras en Noruega, y Nusfjord fue el primer resultado de Google. Recordemos que este mapa fue hecho en 10 días, así que es entendible apegarse a algo existente para el tema de los nombres. Nusfjord A1B fue la primera versión en ser subida a TF2 Maps, 5 días después del anuncio del concurso, de manera graciosa, y en esos 5 días Rakim, el dev original del mapa, dejó la layout bastante similar a la que tenemos en la versión final. Lo que probablemente resalte mucho a la vista es la evidente carencia de focas, además del muy distinto sistema de captura que rotaba entre A y B, marcado por estos cuadros amarillos en el suelo. Pasando a Nusfjord A6D, siendo esta la versión que jugamos la mayoría en el concurso de 10 días, y se puede ver los cambios drásticos que sufrió este mapa. Se quitó el patio trasero haciendo el mapa más compacto y centrado, además de cambiar el área central con más obstáculos y moviendo el punto de captura B del lugar, además de añadir una conexión entre los spawns para un tránsito más fluido. Ahora oficialmente pasamos a Selvian A7B, donde son introducidas las focas al mapa. Esta adición repentina a las focas se debe a que durante el concurso, Rakim, el mapper original, vio la idea de FGD5, otro mapper que en 2017 había intentado hacer este mismo concepto, un Player's Destruction donde le dabas peces a las focas. Pero en sus palabras, era bastante malo, y ya que Nusfjord tenía una temática similar a la que él tenía, decidieron combinar ideas al finalizar este concurso, donde también se les unió Scythe y Luffy Longcat para eventualmente sacar Selvian al mundo. Es aquí donde se reutiliza este modelo de foca de FGD5 del 2017, que varios años después es animado por Luffy y pasó a ser el Sylvia que todos queremos y adoramos. En tema de jugabilidad, ahora Sylvia se spawna en el mapa en una bonita piscina de focas y llega al final del muelle y desaparece. Ya que todo esto es todavía temporal, todavía no hay animaciones, pero nos podemos hacer una idea de lo que querían ir con este desarrollo. Además de otro cierto tipo de cambios en tema de layout y texturas. Ahora pasamos al primer gran cambio del mapa, la versión Beta 1C. Donde hay un par de texturas de desarrollador por el mapa, pero en su conjunto se ve mucho mejor. Uno de los más grandes cambios siendo la introducción de la vagoneta que hace el spano a la foca. Y la destrucción del muelle, aparte de la choza trasera del mapa, ha sido reintroducida.
Además, de manera curiosa, esta versión de manera temporal Blue pasó a ser un estilo más de concreto metálico industrial, haciendo una muestra de la industrialización versus la pesca artesanal, pero esta idea fue descartada y el diseño de madera anterior vuelve a estar en las siguientes versiones. Ahora nos vamos a la beta 3, donde según el creador del mapa es la primera versión que en la workshop, aunque igual no estoy seguro ya que en las patch notes de los mismos mapas hay cosas bastante críticas, pero bueno, ahí dice workshop update, así que tomaré su palabra. En esta versión podemos ver la versión casi final del mapa, con la choza en la playa siendo ya incluida, los spawns prácticamente ya finalizados y algunos detalles y geometrías ya bastante limpios, lo único que queda es el edificio de al medio. Y ahora la última versión que pueden encontrar de este mapa en la página web de TF2 Maps, Beta 4A. Y aunque el mapa no es exactamente la versión que tenemos en el juego, se añaden bastantes detalles de fondo como los balances a la zona central del mapa, además de añadir el edificio cercano que tenemos a la vagoneta hoy en día. Hasta que finalmente llegamos a la versión final y que todos disfrutamos de Sylvian. Aquí ya no hay mucho más que decir, así que 10 de... Estaba editando este video y salió una pequeña actualización a varios mapas nuevos, y aunque no puedo hablar de todos los cambios, ahora Sylvia tiene 3 posibles skins que cambia al terminar su rutina de natación, y vuelve a su cabina de relajo, que es un easter egg. Estas posibles variaciones no son tan notables, pero si la vemos lado a lado, se puede ver un poco más. Así que tomaré este último minuto para añadir la comparación final de la del mapa de antes y de ahora. Son bastante pequeños los cambios, como tema de las ventanas, ahora la vagoneta roja ahora sí es roja y se han añadido mucho más pasto. Pero fuera de eso el mapa es prácticamente idéntico, aparte de arreglar un par de clipping issues. Y eso es todo. Yo pensé que iba a ser un video rápido, pero aquí estamos, haciendo un video innecesariamente largo sobre un mapa donde matas a mercenarios para obtener pescados y dárselo a una foca. Muchas gracias a Rakim por responder mis preguntas, además de un saludo al resto del equipo por hacer este increíble mapa y porque todos estamos hablando de él. Además, encima yo he sacado un video, así que bien. Oh my bucket of fish.